Bienvenidos una vez más al Rincón de Sophie. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una situación trágica, es como delicado, un tema demasiado delicado, ¿sí? El cual fue la desaparición del cuerpo de Eva Perón. El día de hoy vamos a hacer es hablar un poco del contexto histórico dentro de que transcurrió en esa época. El tema también de relacionarlo con la literatura, ¿no? Lo que veníamos haciendo, de relacionar, de comparar lo que es la parte más fantasiosa con la realidad. Cabe aclarar que vamos a estar tocando un género nuevo, el cual es non-fiction, así que espero que les guste este video, así que vamos a continuar viéndolo con matecito. Bueno. Esta historia, la cual se llama Esa mujer, la cual fue publicada en 1966 por el escritor Rodolfo Walsh, ¿sí? Tenemos que esta historia lo que va más que nada se va a centrar en la casa del coronel, ¿sí? Vamos a tener dos personajes, en primer lugar el coronel y en segundo lugar el periodista. Esta vez nos vamos a centrar en la casa del coronel, ¿sí? Es una obra narrada en primera persona, así que el autor lo que hace es, al llegar a ese lugar, es escribirnos más o menos lo que él ve alrededor. Por ejemplo, observa un ventanal totalmente enorme en el cual se encuentra en un 10º piso y se puede observar la hermosa ciudad de Buenos Aires en un amanecer o las luces pálidas que se ven del río. Como dije anteriormente, vamos a tratar de enfocarnos en dos personajes, los cuales van a ser, en primer lugar, el periodista, ¿sí? El cual su objetivo principal, y no se va a cansar hasta conseguirlo, es saber algo del paradero del cuerpo de esa mujer que durante toda la obra no se va a nombrar, no se va a saber nada de ella, del nombre, ¿sí? Así que este periodista va a tratar de averiguar de todas formas, hasta incluso ofreciéndole plata para que le diga algo de información para poder encontrarla. Por otro lado tenemos al coronel, el cual va a ser el que tenga como objetivo único obtener información, o sea, obtener nombres, papeles que son sumamente importantes para él y que los necesita, quién sabe para qué, pero los necesita y piensa que Walsh es quien le va a entregar en mano esa información. Pero lo que sí se sabe es que ninguno de los dos tiene la misma intención. Por un lado, el coronel lo único que busca es obtener el nombre de esos papeles y claramente sin darle ningún dato al periodista, porque se hundiría él y no creo que quiera hundirse. Entonces va a tratar de, a toda costa, tratar de esquivar decir alguna respuesta que lo haga dudar o lo haga pensar al periodista. Y por otro lado, el periodista que lo va a tratar de dar todo, no le importa si tienen que dar los nombres, incluso para conseguir algo del dato sobre el paradero de este cadáver embalsamado, ¿sí? De esa mujer que aún no sabemos, pero más adelante vamos a hablar un poco del contexto histórico, ¿sí? En el que se basa esta historia, y así nos va a poder cerrar un par de cabos sueltos que vamos a tener a medida que lo voy contando. Como dije anteriormente, ninguno de los dos tenía la misma intención, y eso yo siento que va de la mano el tema también del estatus social que tenía los dos, ¿sí? Por un lado teníamos un coronel con un poder político, quizás, no sé, social no, porque era una época bastante dura, pero sí más que nada político, ¿sí? Ese poder de yo soy la autoridad y si yo quiero te digo, si yo no quiero no te digo. Bueno, así va a ser esto. Él va a tener un estatus político, ¿sí? De poder, el cual para el periodista no se le va a hacer fácil obtener información de él. En cambio, tenemos del otro lado del periodista un estatus más de nivel bajo, que lo único que va a hacer es tratar de conseguir información, más allá de que por ahí para él esa mujer no era importante, ¿sí? No era alguien de su familia, sino que sentía demasiada admiración por lo que vamos, a medida que vamos leyendo la historia, eso es lo que vamos entendiendo, ¿no? Esta admiración que tenía
admiración que tenía él por parte de esta mujer. Así que él va a tratar de darlo todo para conseguir su objetivo, encontrarla. Pero Walsh es una persona que a medida que va pasando los años, más allá de que en esa época lo que él decía, la información que él daba era realmente peligrosa, ¿no? Y así es como él tratando de decir la verdad, tratando de sacar esas máscaras. En su época él no lograba publicarlo, ¿sí? Era muy difícil que las personas sepan. Él tenía mucho para decir, mucho, pero nadie lo podía escuchar, porque era una época en la cual había muchos parates, muchas barreras que le impedían expresar todo lo que tenía que decir. Pero gracias a Dios, a medida que iban pasando los años, el poder que tenía Walsh fue creciendo. Estas informaciones claves que él tenía fue liberándose, fue expandiéndose y hasta llegó, a hoy en día se convirtió en uno de los escritores más famosos e importantes de la Argentina. ¿Sí? Él tenía mucho para decir, más allá de que esto se haya descubierto muchísimos años después. El efecto que hace hoy actualmente en la Argentina saber la historia argentina, lo que pasaron antes, ¿no? Los sucesos que sucedieron antes nos hacen estar hoy acá hablando de esto y abrir un poco más los ojos de lo que fue realmente la Argentina anteriormente. Así que más allá de que él no, en su época no haya tenido un estatus tan importante, no significa que ahora esté en un estatus tan bajo, sino que todo lo contrario. Ahora se declara a Walsh como uno de los escritores más importantes de la Argentina, no solamente por su manera de escribir, sino también por todo lo que él tenía para decir, para comunicar, pero que los contextos históricos no los permitían hablar. Volviendo al tema de la obra, durante toda la obra lo que pasó es que Walsh lo que trataba es, o sea, te vas a dar cuenta que hay mucho de descripciones, ¿sí? De cómo era, de qué hacía, de que con su cara, su forma de actuar, que si movía las manos, que si esto, cómo tomaba el whisky, cómo miraba. Se va a haber un enfoque bastante importante en eso. Y ustedes se preguntarán por qué, porque esto de observar las acciones, él va a querer mirar las acciones que él realizaba, como su manera de moverse, es como, esto influye mucho, ¿sí? Y una cosa personal, en lo personal, que esto también se ve mucho en temas de policiales, ¿no? Por ejemplo, de que cómo es que actúa el sospechoso. Si se mueve, si hace esto, los gestos, eso creo que influye mucho en, por ejemplo, si le haces una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es la reacción? Eso de la sospecha, poner que, no sé, le tirás una data, no sé, importante. Si el cuerpo está en tal lado y él se asombra, como, y él como sabe. Es como ver los gestos, los rasgos que hace, las actitudes, si está nervioso, si está tranquilo, si algo le incomoda, si se siente como muy, no sé, se siente muy hostigado por ahí por la pregunta, si tiene miedo. Eso tiene mucho que ver con el tema de los gestos. Dicen que los gestos hablan por sí solos, así que eso es lo que más trataba de fijarse el periodista y que en la obra se va a notar en todo momento, porque él trata de describir a toda costa los gestos que el coronel tenía, ¿no? Ante la entrevista. Pero no solamente eso, sino que también para darle realidad, para que el espectador, para que el lector, más que nada nosotros, nos podamos dar cuenta de cómo era el contexto, ¿no? Imaginar la escena, imaginar cada uno de los movimientos, para que esto realmente lo pongamos en mente y pensemos así como fuera real.
¿sí? Como que imaginar cómo fue toda la escena del momento en que entró, desde que le sirvió la copa de whisky, toda la entrevista de cuando hablaron, de cuando se fue, para que imaginemos tal cual como él lo quiere demostrar. No solamente trata de describir lo que es la característica, ¿no? Y cómo es que ellos interactúan, sino también mucho el alrededor. Si, por ejemplo, el escenario, en este caso, era ruidoso, qué cosas hacían. Él se levantó, él se sentó, él hizo esto, él parpadeó, él levantó la mano, así, como en todo momento, porque lo que quiere él es que esto se transforme realmente en un escenario real, que nosotros lo interpretemos en nuestra mente, imaginemos cada uno de esos movimientos al leer esta obra. Lo triste es que más allá de todos estos esfuerzos que él hizo para obtener información sobre el paradero de esa mujer, no lo va a lograr. Hasta incluso le ofreció plata, pero el coronel tan solo terminó esta obra diciendo que era suya. Así que con eso no lo dejó bastante claro. Esa oscuridad, ¿no? que tenía ese coronel para tener en su poder el cadáver de una mujer que tenía en su cabeza realmente. No sabemos. Pero esta obra culmina así, con esta frase: es mía. Así que espero que lo hayan disfrutado y que lo lean. Voy a dejar en la descripción el link para que vayan a leer la obra y espero que lo disfruten. Después de haber más o menos explicado, ¿no? el contexto escénico, qué es lo que buscaba cada personaje, a qué iba con todo esto. Ahora vamos a hablar un poco del contexto histórico que tiene esta obra y vamos a tratar de conocer quién era realmente esa mujer. Bueno, ahora hablemos más que nada del contexto histórico que tuvo esta historia, el cual fue en la Revolución Libertadora, que es el nombre del cual se le conoce a la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina tras haber derrocado al presidente constitucional Juan Domingo Perón. También fue el que clausuró el Congreso Nacional, los depuestos de los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales, municipales, universitarias y también a lo que es el puesto en comisión de todo el Poder Judicial, ¿sí? Mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1995 y que tras más de 2 años hizo el traspaso al presidente electo Arturo Frondizi el 1 de mayo de 1998, quien sería derrocado en 1962. Durante este durante esta dictadura más que nada, el 5 de marzo de 1956, lo que fue denominada la Revolución Libertadora, resolvió lo que fue prohibir el tema de la mención de Perón y de Evita. ¿Sí? Dictó que no se podía cantar la marcha o menos hacer uso de lo que es la iconografía, ¿sí? Del partido peronista, que también quedaba disuelto. Se dice que cuando por la radio se escuchó de nuevo el Viva la Libertad, ahí la gente recién entendió que todo había concluido y que la denominada Revolución Libertadora, que había estallado el 16 de septiembre de 1995, había cumplido su cometido al derrocar al presidente Juan Domingo Perón. ¿Sí? Entonces los más enfervorizados opositores al gobierno anterior se dedicaron a lo que era arribar los bustos de Perón y de Evita y a quemar lo que eran en fogata, callejeras, afiches y bocetos y folletos y un montón de cosas más. Así que por esta parte venía a ser el tema del contexto histórico del cual vivía la Argentina. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver el cuento con la Revolución Libertadora. Bueno,
Esto viene más que nada que luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón, Perón debe mudarse del país, debe irse, pero en esto deja el cuerpo de su mujer acá en Buenos Aires. Y los militares, con no sé qué habrán tenido en la cabeza, decidieron secuestrar el cuerpo y mantenerlo desaparecido durante 14 años. El cuerpo de Eva Perón. Ella murió de cáncer de cuello uterino. Todos los que la rodeaban decían que sufrió mucho. Más que nada era constantes desmayos, dolores, hasta llegó a recibir un tratamiento en el cual tuvo que recibir una radioterapia de 1000 voltios. ¿Saben lo que es eso? No resistió y murió a la edad de los 33 años, el 26 de julio de 1952. Una mujer muy linda y joven. Bueno, durante lo que fue la dictadura de la Revolución Libertadora, el 22 de noviembre de 1955, esa noche, por órdenes directas del dictador Pedro Eugenio Aramburu, un comando de marinos al mando del teniente coronel Carlos de Moirin-Koenig, no sé cómo será que se pronuncia, por la fuerza al edificio de la CGT y derribó el busto de Evita que se encontraba en el primer piso, y con armas forzaron la puerta de la capilla del segundo piso. Allí quemaron lo que eran las banderas argentinas dispuestas sobre el cadáver y orinaron sobre el mismo antes de llevárselo. Durante 3 días el cuerpo recorrió diferentes puntos de la ciudad a fin de no levantar sospechas dentro de un camión. El relato del ex mayor Dainstein Gascón difiere, ya que asegura que él fue quien lo trasladó y desde ese momento estableció un itinerario macabro y perverso que realmente no me gustaría contarlo, pero porque estaría demasiado tiempo hablando de esto. Pero esta crueldad no fue hasta el septiembre de 1971, el cual culminó, cuando el general Lanusse, dictador por entonces del país, le ordenó al coronel Cabanillas el operativo Retorno. El cuerpo de Evita fue entonces desenterrado de las tumbas clandestinas en Milán y devuelto a Perón, en Puertas de Hierro, Madrid. En tal acción participó el brigadier Jorge Rojas Silveira, embajador argentino en España. Al cadáver le faltaba un dedo, que le fue cortado intencionalmente y representaba un leve aplastamiento de la nariz, pero estaba en buenas condiciones generales. El 17 de noviembre de 1974, la presidenta María Estela Martínez de Perón trajo a lo que fue el cuerpo de Eva al país y lo ubicó en la Quinta Presidencial de Olivos. El gobierno comenzó a proyectar el altar de la patria, un gran mausoleo que albergaría los restos de la difunta Eva Perón y Juan Perón y todos los próceres de la Argentina como símbolo de unión del país. En 1976, la dictadura militar que tomó el poder el 24 de marzo le entregó el cuerpo a la familia Duarte, que dispuso que fuera enterrada en la bóveda familiar, cual poseen en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, en donde se encuentra desde entonces. Bueno, estuvimos hablando de la persona que estaba detrás de esa mujer, la cual se trataba de Eva Perón. Estuvimos contando un poco de su historia, del contexto histórico de esa época, de sus últimos días, hasta incluso hablamos de qué pasó luego, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron con sus cuerpos? Que realmente es triste pensar que personas tan crueles podían haber llegado a hacer eso. Y nos entristece a todos. Pero ahora quiero enfocarme en el autor y así terminaremos este video, ¿sí? En Rodolfo Walsh. Rodolfo Jorge Walsh nació el 9 de enero de 1927, ¿sí? En Lamarque.
y falleció el 25 de marzo de 1977 en Buenos Aires. Fue periodista, escritor y traductor argentino. Integró las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Es reconocido por ser un pionero en la escritura de las novelas testimoniales como Operación Masacre, uno de sus mayores ejemplares y éxitos. También fue considerado como esta novela fue considerada como la primera en el género non-fiction y también sobresalió como escritor de la ficción. Fue opositor a la última dictadura cívico-militar que gobernó Argentina en 1976 y 1983, como integrante y combatiente de la organización Montoneros en medio de una masacre generalizada de sus militantes. No aceptó salir del país para ser protegido y eligió comenzar a escribir cartas abiertas. El 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe, echaba las primeras copias de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar en buzones de la ciudad de Buenos Aires y se dirigía a una cita con un compañero de la organización, cuando fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por un grupo de tareas, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente y pasó a integrar a la lista de desaparecidos. La verdad que fue una historia muy triste, lleno de cosas muy horribles que la verdad que te pones a pensar y decís, fue en serio, esto fue real, pero sí. Así que bueno, nada, así terminamos este video, espero que les haya gustado y les haya servido. Así que nos vemos en un próximo video del Rincón de Sofi. Les mando un saludo enorme y cuídense.